En un mundo empresarial en constante cambio, mantenerse actualizado es la clave del éxito. En Incomex tenemos más de 8 años de experiencia capacitando a líderes de las áreas de comercio exterior, fiscal, nómina y de seguridad social para un cumplimiento preciso. Solo en el primer trimestre de 2025, 4.685 profesionistas han participado en nuestros cursos, conferencias y webinars. Además, 2.848 personas han vuelto a consultar nuestros eventos en YouTube. ¿Listo para dar el siguiente paso? Participa en nuestros próximos eventos y mantente a la vanguardia para tu correcto cumplimiento. Muy buenas tardes a todos y todos. Gracias por acompañarnos en este webinar titulado RAOCE como elemento de cumplimiento de IMEX, que transmitimos en vivo a través de Zoom y nuestro canal de YouTube de Incomex TV. Mi nombre es Alberto Serrano, asesor ejecutivo del Grupo Vitel, y es un gusto darle la bienvenida. También envío un cordial saludo a quienes nos ven en la retransmisión por YouTube. Agradecemos de manera muy especial a nuestros aliados de Grant Thornton y iExport por sumarse a esta jornada de capacitación. Hoy abordaremos un tema de gran importancia para las empresas maquiladoras, el Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior, RAOCE. Este informe, requerido por el artículo 25 del decreto IMEX, debe presentarse a través del BUSEM y consiste en reportar el balance de importaciones, exportaciones y ventas totales del ejercicio fiscal anterior. Es fundamental que las empresas lo presenten antes del último día hábil de mayo, ya que de no hacerlo, la Secretaría de Economía puede suspender sus beneficios a partir de junio e incluso cancelarlos definitivamente si no se cumple con el requisito antes de que finalice agosto. Para profundizar en los aspectos clave que debe tener en cuenta las empresas IMEX, hoy nos acompaña el ingeniero Irán Uribe, gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton, y Joel García, también de Grant Thornton, quien participará sobre las experiencias y errores en la presentación del reporte. Aprovechamos también para enviar un afectuoso saludo al maestro Antonio García, Trade Compliance Specialist en GT Comercio Exterior, quien no pudo acompañarnos hoy por motivos de salud. Le deseamos una pronta y completa recuperación y esperamos verlo muy pronto. Antes de dar paso a la exposición, recordemos que al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Pueden enviarnos sus dudas durante toda la sesión utilizando el botón de Q&A que encontrarán en la parte inferior de la ventana de Zoom. Más allá de ser un simple requisito anual, el RAOCE se ha convertido en una herramienta estratégica para las autoridades al cruzar datos con otras plataformas como SAT y aduanas, lo que permite identificar inconsistencias o posibles irregularidades en tiempo real. Para las empresas IMEX, esto implica la necesidad de fortalecer sus procesos internos de control y conciliación de inventarios, ya que cualquier discrepancia podría detonar auditorías o la suspensión del programa. La digitalización y trazabilidad cobran mayor relevancia para asegurar un cumplimiento integral. Dicho esto, le damos la bienvenida a Irán y a Joel. Buenas tardes y adelante con este tema que es muy importante y que tenemos muy poco tiempo para cumplir. Hola, ¿qué tal, Alberto? Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia. Es un placer estar aquí con ustedes y poder exponer este gran tema, que si bien muchas personas no lo toman tan importante, ya es un factor cumbre en ese aspecto de las maquiladoras, ¿no? Me gustaría comenzar con la presentación y poder proyectarles la herramienta que tengo para poder eh, hacer hincapié en lo que es la presentación, ¿no? Me confirman, por favor, si se puede ver pantalla completa. Sí, falta nada más ya que la presentes y listo. Listo, ¿verdad? Listo, ahora sí ya. Adelante. Perfecto. Gracias por la introducción, Alberto. Sí, primeramente, sí quisiera hacer mucho, hablar un poquito de dónde nace y cómo es que la autoridad está objetando este reporte, ¿no? Muchas personas inclusive no saben ni cómo se llama, ¿no? Dicen el RAOCE, pero ¿qué es el RAOCE en realidad, ¿no? El RAOS es un acrónimo en sí, ¿no? Porque conozco bastantes personas que dicen, ¿a poco RAOS es un acrónimo? Sí, es un acrónimo, ¿no? Es el Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior. Entonces, con este simple acrónimo que estamos mencionando, pues ya nos damos una idea a dónde vamos con este reporte, ¿no? Si bien este reporte ha estado desde siempre, la autoridad ha visto una área de oportunidad al ver que las empresas no sabían cómo presentarlo
o no le daba la importancia suficiente ya que nunca había sido objetado. Y a partir de hace unos años han habido diversas cancelaciones por una mala presentación o inclusive por no presentar este reporte, ¿no? ¿Por qué para la autoridad es tan importante este reporte? Porque así puede ver el flujo de exportaciones que puede tener una empresa, ¿no? Es la única manera en la cual, por medio de los valores, eh, la autoridad puede determinar si eres una empresa que está exportando, si está contribuyendo a una venta o a un ingreso en territorio nacional. Este reporte anual de operaciones de comercio exterior es para empresas que cuentan con un programa de fomento, ¿no? Al comercio exterior, claro, ¿no? ¿Por qué hago hincapié a esto? Porque hay empresas que no tienen ningún programa de fomento y llegan y nos preguntan, oye, hazme o realízame la presentación del RAOCE, ¿no? No están obligadas ni mucho menos porque no tienen ningún programa de fomento, ¿no? Empresas que importan definitivo y exportan definitivo y no tienen ninguna obligación de presentar este reporte, ¿no? Sí es importante mencionar algunas cosas que muchas empresas están confundidas, ¿no? Y hemos llegado a detectar, y que más adelante vamos a detallar un poquito más y profundizar un poquito en esto, pero sí ha llegado empresas que habían estado presentando este reporte de forma errónea y que a su vez han corrido con suerte, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que no lo ha detectado la autoridad, pero que si bien que no lo haya detectado, no significa que no esté en un riesgo inminente, ¿no? Entonces, quisiera profundizar un poquito, ¿no? Aquí la pregunta es millón, ¿no? Si soy una empresa IMEX, ¿estoy obligado a presentar RAOCE? La respuesta es sí, y está respaldada en la ley, ¿no? En el artículo 109 de la ley aduanera nos dice, no específicamente y no tácitamente diciendo, oye, es el RAOCE, oye, es conforme 25, sino nos deja este pequeño párrafo que dice, deberá presentar ante las autoridades aduaneras declaración en la que proporciona información sobre mercancías que retornan. Entonces lo deja muy ambiguo en la ley, pero sí, que lo deja ambiguo en la ley, esto hace referencia a lo que es el artículo 25 del decreto IMEX, ¿no? En donde sí menciona que es una obligación presentar este reporte, ¿no? Que si no lo presentas es cancelación directa del programa. Entonces, ¿qué ha pasado estos últimos años? Que cuando uno como empresa, y eso nos ha pasado bastante, y hemos recordado mucho a las empresas la importancia de la presentación de este reporte, porque muchos se van, oye, nada más con que no se me vaya la fecha de la renovación del IVA o revisión en origen, y le toman tanta importancia a esos temas o a esas certificaciones del registro de esquema de certificación que olvidan que si ya no tienen este programa o este programa de fomento más bien del decreto IMEX, pues prácticamente te congelan, ¿no? Prácticamente. Porque sin programa IMEX ya no tenemos un beneficio en que nuestras mercancías vengan temporalmente, ¿no? Entonces, sí es importante que se le dé el lugar que merecen a esta presentación como uno de los pilares o el más pilar que debes de presentar, ¿no? Entonces, si viene respaldado en la ley, no es algo que se inventó la autoridad y que diga, ¿sabes qué? Ahora quiero saber. Si viene respaldado en la ley y en el decreto IMEX desde sus inicios. Ahora, vienen ciertas cosas que sí es importante aclarar, porque si bien hay muchos contribuyentes nuevos y que llegan y nos preguntan, oye, Irán, pero yo tuve el programa este año y todos andan con el Raose, oye, Raose, ya lo hiciste, oye, te van a cancelar si no lo haces, pero lo acaban de autorizar este año, ¿no? Entonces muchos tienen esa pregunta. Acuérdense que el reporte anual de operaciones de comercio exterior es conforme al ejercicio fiscal de enero a diciembre del año inmediato anterior, ¿no? Acá hago referencia con esto a que el RAOCE se hace conforme el de este año, conforme al 2024, ¿no? Entonces, si tú obtuviste el programa en el 2025, pues no estás obligado ni a presentarlo. Es más, ni abras Busen para poder representarlo porque no estás obligado, ¿no?
Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Si me autorizaron el programa en el año 2025, no estoy obligado a realizar el reporte referido. Y esto también viene en las reglas y criterios de Secretaría de Economía, en la regla 23216, ¿no? En el apartado B. Entonces hay que tomar en cuenta esto y no se asusten que lo tienen que presentar y dicen, ¿por qué voy a presentar? O sea, presento un cero, ¿y qué presento, no? Muchas empresas llegan con esas cuestiones y digo, y ya les mando este fundamento legal, ¿no? Entonces, las empresas que acaban de obtener sus programas, pues siéntanse tranquilos de no realizarlo este año. Ahora, muchos me dicen, oye, sí, me autorizaron el programa el año pasado, ¿no? No quiero ni llegar ni al porcentaje en exportaciones, ¿no? Porque pues me autorizaron el programa, empecé a exportar y demás, y no quiero llegar al porcentaje referido o a la cantidad de exportación que son $500,000 para el IMEX. Este, en el RAOCE, ¿no? Yo estoy obligado a presentarlo si me lo autorizaron en el 2024. La respuesta es no. Inclusive si te lo autorizaron el 1 de enero, ¿eh? La respuesta es no estás obligado, bueno, sí estás obligado, perdón, pero no estás obligado a cumplir con estos requerimientos que son el 10% y los $500,000. Sí tienes que presentar. Eso no es, no te impide a que estés absuelto como en el caso anterior. Sí tienes que presentarlo, pero si tú ves que las ventas totales no son $500,000, sino son 300 y el porcentaje no es el 10%, sino es 7%, no tengas preocupación. ¿Por qué? Porque en la ley y en la misma regla, pero está en el apartado C, te dice que no estás obligado a cumplir con esos porcentajes. Oye, Irán, me van a preguntar, ¿te ha pasado que las empresas apliquen eso, no lleguen a los porcentajes, no lleguen a las ventas y que la autoridad por una u otra razón, este, no haya visto que te autorizaron el programa un año antes y los cancelen? ¿Te ha pasado eso? La respuesta es sí, me pasó una vez, pero la reactivación fue muy rápida porque, pues, obviamente se envió la clarificación, ¿no? Pero sí llega a pasar, no se asusten tampoco, se tiene que presentar, es peor si no se presenta. Entonces sí hay que estar muy pendientes en diferenciar estos dos supuestos, ¿no? Porque las empresas suelen confundirlos en el apartado B y en el apartado C, ¿no? Dicen, no, oye, me autorizaron el año pasado, no soy obligado a presentarlo. No, eso es si es este año, ¿no? O viceversa, ¿no? Oye, me autorizaron este año 2025, me dijeron que lo tengo que presentar, pero no estoy obligado a cumplir. No, ese es el otro, ¿no? Entonces, sí es importante poder diferenciar estos dos puntos y hacer mucho énfasis a las empresas nuevas, estos dos supuestos que son muy importantes, ¿no? Que no se agobien, pero que sí cumplan con lo que establece estas reglas y criterios de Secretaría de Economía, ¿no? Y ahora, ¿qué debo cumplir si solo tengo programa IMEX, ¿no? Que es el programa de fomento y que también está el PROSEC, ¿no? Pero en este caso sí me gustaría hacer énfasis en qué pasa si nada más tengo IMEX, ¿no? ¿Qué es lo que debo cumplir si no tengo PROSEC, ¿no? Que la mayoría de las empresas ya tienen PROSEC, ¿no? Pero sí llega a haber empresas que no sacaron el IMEX con el PROSEC junto, ¿no? Entonces, la obligación por cumplir es que tienes un rango desde el 1 de abril al 30 de mayo para presentar este reporte, ¿no? Es muy importante tener en cuenta y poder presentarlo lo antes posible y no esperarse hasta el último día, porque si es un reporte importante y se lo recomiendo presentar los primeros días de abril y no esperarse hasta el último, porque Busem, para empezar, es un sistema y es un website que suele fallar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Y no me ha pasado con Busem también, que ha habido 3 días que no puedo entrar, ¿no? O que no puedo avanzar. Y me meto en la noche y tampoco, ¿no? Y levanto reportes y tampoco. Entonces, hoy pues ya estamos a 27 de mayo, ¿no? Quedan 3 días prácticamente para presentar esto.
y no tengan alguna represalia alguna por parte de la autoridad, ¿no? Ahora, el valor de exportaciones, que es con el que vas a medir tus ventas totales, debe ser superior a los $500,000. ¿Por qué $500,000, no? Porque esto ya no es un tema del RAOCE o un tema del manual, sino un tema de obligación como contribuyente que cuenta con este programa, ¿no? ¿De dónde se saca este requisito del decreto IMEX, no? Tú estás comprometido o una de dos, o hacer ventas superiores de $500,000 o tener un porcentaje de por lo menos el 10% de exportaciones sobre las ventas totales. Entonces, es una de dos, ¿no? Y eso, ustedes déjense del tema de que no va a cumplir el RAUCE, sino es un tema que no cumples como empresa IMEX, ¿no? Y que tú solito estás declarando mediante este reporte que no cumples con eso. Y es un tema que esa es la función del RAUCE, ¿no? Del reporte anual. Saber si en realidad estás cumpliendo o no, ¿no? Y me van a decir, oye, ¿qué tal si pues, tuve $300,000, ¿no? Y yo lo manipulé, este, manualmente, le puse 550, ¿no? Pues ahí ya estás declarando valores falsos y suele ser ya más delicado que una cancelación de solo el IMEX, ¿no? Si no, ya estás falsificando cifras. Entonces, te metes en un tema ya que no vale la pena, el riesgo para poder cubrir o para poder pasar el reporte anual, ¿no? Y la información adicional que tienes que poner es el valor de ventas totales que viene en la declaración, anual y el valor de importaciones. Ahora, quisiera hacer mucho énfasis en el valor de exportación porque el manual del RAOCE del 2025, que lo publicaron bien tarde, muchos me decían, oye, mira, pues el año pasado lo publicaron desde marzo, ¿no? Principios de marzo, y ahora lo publicaron a finales de abril, creo. Entonces, sí es un tema que sí se tardó bastante y ustedes me dirán, oye, pero pues, ¿qué tiene que ver el... Mira, inclusive lo publicaron el 6 de mayo. O sea, ya había pasado un mes totalmente, ¿no? Pero sí me dicen, ¿por qué validez tiene el manual? ¿Por qué esperamos el manual, no? Entonces, en la misma regla Secretaría de Economía, en la regla 3.411 me parece, viene que le debemos de hacer caso a las herramientas que por medio de SNICE nos instruye la autoridad, ¿no? Entonces muchas empresas decían, oye, pero me espero, no me espero, este, soy prócer nada más, ya por 30 de abril. Y nosotros pensamos que en el manual iban a tener una consideración, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues oye, pues, el 6 de mayo, pues ya no estoy dentro de los días del PROSEC, ¿no? Pero ahorita hablamos de ese tema. El valor de exportación en caso de que una empresa sea en IMEX, hay mucha confusión en ese apartado. Y he visto empresas que lo estuvieron presentando así por mucho tiempo, ¿no? Y es a lo que hago referencia en esta parte, ¿no? Valor de exportaciones, clave RTIB. Muchos lo que hacen, agarran el valor de la exportación total, ¿no? Entonces, pues ese valor no pinta, ¿no? Ese valor es demasiado alto y obviamente vas a tener 180% conforme a tus ventas totales, ¿no? Porque recordemos que la materia prima de un programa IMEX, pues el dueño no es la empresa mexicana, ¿no? Sino el corporativo o la contraparte de este contrato de maquila que todos tienen con la contraparte americana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con valor, no? Pues es el valor agregado, ¿no? El que es el que marca el valor de exportación.
me dirán, oye, ¿y por qué no lo expresa así la autoridad, no? ¿Por qué no es tan clara? Y en vez de poner valor de exportación, ¿por qué no pone valor agregado, ¿no? La respuesta no la tengo, pero sí creo importante, porque este párrafo no lo hice yo, sino viene en el mismo manual, y mucha gente no lo lee, ¿no? Sino pasa de largo y ve lo importante que es cómo hago el cálculo, dónde le aplasto, qué lleno, qué no lleno, y se le olvida este párrafo tan importante que puede caer en pues en un tema de decir, pues oye, no es cierto, ¿cómo vas a hacer 180% sobre el valor de tus ventas, ¿no? Pues, ¿dónde estás sacando el 80%? Entonces, sí es importante tener en consideración este apartado, ¿no? ¿Y de dónde nace la obligación del 10% de los $500,000 para empresas IMEX? Que es lo que les decía, ¿no? Que lo remarca el manual, pero no es un tema del manual meramente, ¿no? Sino es un tema de requisito para mantener tu programa IMEX, ¿no? No se lo inventó el manual, no es un criterio nuevo, sino es un requisito del decreto que ha estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que viene en el artículo 11 fracción uno inciso F, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Tú tienes un compromiso como empresa IMEX, ¿no? Tú tienes un compromiso por cumplir y ese compromiso va a que tienes que tener ventas al exterior por un valor superior a los $500,000. Y que si bien en el manual no lo comenta, pues no está obligado a comentarlo, ¿no? Más bien nos previene de que, oye, ¿sabes qué? Pues te lo voy a mencionar porque si estás en eso, pues, si estás en ese supuesto, para yo ya no decirte dónde viene y dónde tienes que cumplir eso, te lo voy a poner en el manual para que estés consciente que si caes en ese supuesto, pues te voy a cancelar, ¿no? Pero este supuesto nace este, del decreto IMEX, ¿no? Del artículo 11. Hay que estar muy pendientes y antes de ya hacer el reporte anual de comercio exterior, les recomiendo que lo hagan en Excel primero, ¿no? Y que en su caso, si no cumplen con este requisito, pues sí externarlo, ¿no? Y decirlo, ¿sabes que no cumplimos? Y hablar con la gente indicada de su empresa y decir, ¿sabes que no cumplimos? Y ya intenté revisar los números 7 veces y no cumplimos, ¿no? Inclusive antes de presentarlo, lo diría que lo platicara, porque sí hay muchas empresas que no cumplen. Ahora, yo sé que estamos hablando del programa IMEX, pero sí me gustaría aclarar los que tienen programa PROSEC nada más. Tienen del 1 de abril del 2025 al 30 de abril del 2025. De igual manera, ventas totales, valor de exportaciones, valor de importaciones. Y aquí sí está un poquito más batalloso, ¿no? Tienes que poner pues, las fracciones de los bienes producidos, el sector en el que se encuentra, que viene acá al lado, y el volumen total del bien producido, ¿no? Entonces, este sí suele ser un poquito más latoso. Pero ¿por qué puse este slide? Si estamos hablando del IMEX, ¿no? Puse este slide porque muchos tienen la confusión que si son IMEX, si son PROSEC, me van a cancelar el PROSEC el 1 de mayo, ¿no? Entonces, es un tema que la autoridad lo deja muy ambiguo y que si bien me gustaría aclarar que yo lo manejo en manera de, ¿sabes qué? Si tienes IMEX y PROSEC antes del 30, ¿no? Oye, pero el manual me dice así tácitamente que hay una excepción para el PROSEC que se extiende al 30 de mayo si eres IMEX y PROSEC, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Nada más que en temas de la ley, pues sí viene que si no presentas el RAOC antes del 30 de abril en el artículo 8 del decreto PROSEC, sí viene que te lo van a suspender, ¿no? No viene la excepción dentro de la ley, sino dentro del manual, ¿no? Pero como hay una ley que te dice que le hagas caso al manual, que es el criterio 3.4.11,
pues ahí hay una contradicción entre las mismas leyes, ¿no? Pero yo recomiendo que se haga antes del 30 de abril. Si me van a preguntar, oye, Irán, IMEX y PROSEC, ¿te ha pasado que lo presenten antes sin que lo suspendan? Sí, sí me ha pasado sin que lo suspendan. Entonces, yo les recomendaría evitar riesgos, ¿no? En ese aspecto y presentarlo antes del 30 de abril. Y que aquí viene explicado de una manera más clara, es, oye, y que me atrevo a decir que el 70% de las empresas son IMEX y PROSEC, porque se pueden sacar juntos. Si yo dejo claro que es del 1 de abril del 2025 al 30 de mayo del 2025, porque así lo instruye el manual de el reporte anual de operaciones de comercio exterior, ¿no? Sin embargo, mi recomendación es háganlo antes, ¿no? ¿Para que se esperan? Háganlo antes del 30 de abril. Si el IMEX te da ese plazo del 1 de abril al 30 de mayo, pues ¿qué te cuesta hacerlo antes del 30 de abril? Aquí, más que aquí cumplimos meramente por el tema del decreto IMEX, las ventas superiores a los $500,000. Este requerimiento es más por tema del IMEX, ¿no? Por lo que acabo de comentar del artículo 11, ¿no? El valor de exportación es RTIB1, ¿no? Y que todo eso, cuando digo RTIB1, pues son salidas, ¿no? Son exportaciones, son ventas, por así decirlo, del corporativo a lo que es, este, porque hay un valor agregado dentro de esos pedimentos, ¿no? Del B1 y el RT, y que con base a eso se va a determinar si llega al porcentaje del 10%, ¿no? Conforme o más bien comparado con lo que es las ventas totales estipuladas en la declaración del ISR, ¿no? En la declaración del ISR, ¿qué campos tengo que tomar, no? Muchos preguntan eso. ¿Cuáles son los con los que mido yo las ventas totales de lo que es la declaración? En este aspecto, no quise mostrar y no voy a mostrar alguna pantalla de una declaración porque no quiero que se me vaya algún dato sensible de alguno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, se los voy a decir textualmente. Uno de ellos es ventas y o servicios al extranjero. Viene un apartado que viene esta leyenda, ¿no? Y que viene un monto, que es el monto más alto. Y luego viene otros ingresos producidos, perdón, otros ingresos o productos. Y que a su vez, en algunos, no en todos, va a venir ventas y o servicios nacionales, ¿no? Se tiene que sumar eso y eso va a ser sus ventas a declarar en el reporte. Eso es lo que ustedes van a declarar. Ahora, en el valor de exportaciones es la clave de las claves RTIB1. Aquí, pues hay que agarrar el valor agregado, ¿no? Oye, Irán, pues sabes que en mi anexo 24 tengo un desastre y que no es raro, ¿no? En mi anexo 24 lo tengo mal, de hecho estoy en reestructuración y no sé ni cómo hacerle porque no sé ni dónde sacar el dato. Yo sé que en mi anexo 24 todo está mal. ¿Qué hago? ¿No? Aquí la recomendación es, ustedes, si tienen la matriz de seguridad, muy seguramente les llega un archivo mensualmente que es el Data Stage, ¿no? O el SAI, como le digan, ¿no? Entonces, con base a este archivo, ustedes pueden tener la información que tiene la autoridad, ¿no? Y que esa es la información más sana de tomar en temas de presentar este trámite, ¿no? Tómenlo del Data Stage porque esa es la verdad absoluta de lo que presentaron, ¿no? Si ustedes están seguros que su anexo 24 lo tienen, tómenlo de ahí, no pasa nada. Pero si ustedes me dicen, es que no tengo nada, ya, mi anexo 24 no está alimentado correctamente. De hecho, apenas me están autorizando lo que es la reestructura, ¿no?
pero pues la reestructura dura varias semanas, incluso meses, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Me invento el número? No. Sáquenlo de Data Stage. Y si sabes que no tengo la matriz de seguridad, ni siquiera me llega el Data Stage, pues pedimento por pedimento les diría que vayan sumando. Pero a estos campos sí, para mí sí es importante recalcarles que se refiere a esto, ¿no? Y que aquí con un puntero, y que aquí yo hago referencia al valor agregado en este punto y en la declaración anual hago referencia a este punto. Ahora, hay muchas empresas que tuvieron Altex y Essex, ¿no? Que ahora ya está derogado, ¿sí? Ya no puede ser Altex, ¿no? Pero muchas empresas quedaron registradas como Altex. ¿Y qué es eso? Dirán, ¿qué es el Altex? El Altex era un registro en el cual se les daba a los altos exportadores que exportaban mucho y se les mitigaba algunos procesos, no quiero decir burocráticos, pero algunos procesos o unas formalidades se les, a ese tipo de empresas se les hacía esa excepción, ¿no? Fluye más rápido en ciertos trámites, ¿no? Y que muchas empresas quedaron como Altex. Pero ahora, hay muchas empresas que ahorita mi compañero, este especialista Joel, va a explicar un poquito en el final de la presentación. Son Altex y no saben, ¿no? Entonces tú cuando te metes a Busem y te metes para hacer el reporte, te sale automáticamente en qué programas estás inscrito, ¿no? Te sale IMEX Prosec y luego te sale IMEX Prosec Altex, IMEX Prosec Essex, ¿no? Entonces si tú ves Altex, cambia la jugada, ¿no? Ya no es el 10%, porque el Altex es un registro de altos exportadores, o sea, que exportan mucho. Entonces, en este aspecto, sí tienes que cumplir con por lo menos el 50% o más, ¿no? Pero el Altex tiene dos subdivisiones, ¿no? Que es el Altex normalito y el Altex exportador directo, ¿no? Y que ahí mismo cuando te metes a Busem te va a decir cuál eres, ¿no? Es decir, Altex o Altex exportador directo. Entonces, sí, sí cambia, ¿no? Porque ya no es el 10%, sino el 50%. Y si eres exportador directo, es 40, pero sus exportaciones deben de ser igual o mayor a los 2 millones de dólares. ¿Y qué pasa si no alcanzo? Dirán, ¿me van a cancelar el IMEX? No, la respuesta es no te lo van a cancelar, el que te van a cancelar es el Altex. Y ahí viene que pues, el Altex ya no lo puedes volver a sacar. Las esperas que lo tienen y hasta ahí, ¿no? Entonces, y lo demás pues queda totalmente igual, ¿no? Igual las ventas totales de creación del ISR, el valor de exportaciones, el porcentaje y el valor de la venta es el que cambian. Ahora, aquí hice una tabla para poder representar un poquito más fácil lo del RAUS y sus programas, ¿no? Y les recomiendo que le tomen captura, porque si esto te quita de muchas dudas, ¿no? Esta tabla está conformada por 4 columnas, ¿no? Los programas, el rango de presentación de fechas, cuándo te podrían suspender y cuándo te cancelan definitivamente. Llegar a una cancelación definitiva por esto, sí quiero aclarar que es un tema de una falta de control tan grande y una falta de conocimiento tan grande de ser programa IMEX, ¿no? ¿Por qué?
porque yo siempre comento algo y me lo recomendó una gran mentora que tuve en una de las empresas donde trabajé, que es las cosas importantes, tenlas físicamente. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ya sabes que tienes IMEX y PROCE, cuélgate atrás una hoja en el cual te recuerde en qué lapso de tiempo tienes para poder presentar este reporte, ¿no? El IVA, no estamos hablando del IVA, pero el IVA también es una fecha importante de renovación, cuélgalo en esa hoja físicamente, ¿no? Porque los archivos digitales, si bien sí es importante tenerlo, es más importante poder verlo todos los días en tu oficina, en tu cubículo, en donde estés, ¿no? Entonces, esto es de todos los años, ¿no? El IMEX, la fecha de presentación, del 1 al 30 de mayo. ¿Cuándo me suspenden el IMEX? El último día hábil del mes de agosto, ¿no? Más bien creo que aquí te suspenden junio. Si la cancelación vendría, la cancelación definitiva vendría hasta el 1 de septiembre si no se presenta, ¿no? Primero te suspenden y ya al final te cancelan, ¿no? Te suspenden para decir, entonces es que ya no tienes el IMEX, ¿no? Entonces, esa ya es una alarma de decir, oh, ya no tengo el IMEX porque no lo tengo, porque no has presentado el reporte. Entonces, te dan la oportunidad de presentarlo y te lo reactivan en 2 días, ¿no? ¿Dónde dice que en 2 días? En el manual, ¿no? En el mismo manual te dice que no es necesario enviar escrito. No es necesario acudir a las oficinas, hacer llamadas. Se va a reactivar automáticamente en 2 días hábiles, ¿no? Aquí ya en temas de PROSEC y otro programa, que es PROSEC e IMEX generalmente, la suspensión puede irse individual. ¿A qué me refiero con esto? Si bien la suspensión puede ser después del 30 de mayo, porque lo dice en la excepción del manual, y hay una regla y un criterio que te dice que le hagas caso a ese manual. El decreto 8, bueno, el decreto del PROSEC, en el artículo 8, te dice que tienes al 30 de abril, ¿no? Entonces, oye, Eran, ¿te ha pasado que tengan IMEX y PROSEC de la otra manera, que lo cancelen después del 30 de abril el PROSEC? También me ha pasado. Y es por ello que les digo que hay una contradicción entre leyes, ¿no? Uno me dice, oye, el manual dice, hasta el 30 de, tienes hasta el 30 de mayo, ¿no? Si tienes PROSEC y otro programa. Y el artículo 8 del PROSEC dice, tienes el 30 de abril independientemente de nada, ¿no? Entonces, sí es importante tener en vista estas fechas y poder disminuir el riesgo tan grande como es que te suspendan el IMEX y que te suspendan el PROSEC, ¿no? El IMEX porque ya no vas a poder importar temporalmente y el PROSEC porque ya no vas a tener un beneficio a la hora de importar mercancías, ¿no? Que si estás en PROSEC estás en un sector y puedes mitigar lo que es el arancel de ciertas mercancías, ¿no? Entonces hay que evitar este, este problema, ¿no? Sí me gustaría comentar algo que ha pasado y que ha sido recurrente y que hemos hecho bastantes rauces y que enseguida nuestro compañero Joel Macías, que también es ingeniero, va a presentar qué es lo que él ha visto, ¿no? En estos últimos presentaciones de Raoce, qué incongruencias ha detectado al realizar esto. Les voy a platicar rápido, una experiencia de una empresa
que nunca supo cómo se conformaba un valor agregado, ¿no? Es aquí lo importante de saber cómo, cómo conformar un valor agregado, ¿no? Porque si bien el cálculo es con base a esto, el cálculo es con base a que cumplas el 10% del valor agregado conforme a tus ventas totales de tu declaración anual. Y esta empresa lo que hacía era que en los pedimentos ponía el valor total de la partida y el valor agregado. ¿A qué me refiero con esto? La partida valía $100 y ¿cuánto era de valor agregado? $100. Y le preguntamos, ¿por qué pone $100, no? Porque pues eso vale. Ah, ¿cómo que eso vale? Sí, pues la partida dice $100, entonces es lo que viene en mi factura. Entonces yo en valor agregado le pongo $100 también. Ah, caray, ya no estoy entendiendo. Entonces, sí es importante subdividir lo que es esa partida, ¿no? Lo que es el valor de la materia prima y lo que es el valor agregado, que es todo lo que añades como rentas, sueldos, salarios y demás. Entonces, si no tienen calculado muy bien lo que es este valor agregado, sí recomiendo que reestructuren este aspecto del reporte, ¿no? Ahora, sí, sin más preámbulos, me gustaría que Joel nos pudiera presentar qué es lo que ha visto y que enseguida nos va a presentar. Hola, muy buenas tardes ya. Esperando que se encuentren excelentemente en esa tarde calurosa. Pues estoy presentando. Ahí está. Listo. Bueno, yo he estado en el área de realizando los RAOSes. Entonces nos hemos encontrado con ciertas situaciones en donde pues, puede haber un riesgo o cabida a ciertos errores. Entonces, los riesgos y errores comunes en empresas IMEX eh, puede aplicar para cual sea quien quiera realizar el browser. Pues es el primero y el primordial, creo yo que es uno de los principales, es un sistema mal alimentado, que es el anexo 24. Todo se hace con base a ese sistema, entonces el tener un sistema mal alimentado puede caer en riesgos de cometer un error, discrepancias con la autoridad. Entonces, lo más recomendable es que se haga una alimentación constante a este sistema. Sin embargo, si tú ya tienes el conocimiento en donde no se hace una buena conciliación de pedimentos, no se sube el TXT, no se sube el archivo que contenga todos los valores, el valor agregado, pues puede tener cierta discrepancia a la hora de sacar los porcentajes. Un caso es que nosotros para realizar el browser, pues pedimos el reporte de exportaciones. Este reporte muchas veces a ciertas empresas se los pedíamos nos pedían que si le podíamos realizar el browser. Eh, Y pues al momento de hacer la suma, pues lo comparábamos también con el SAI, con el Data Stage, y pues no concordaba. Entonces, esa es la importancia de este punto del anexo 24, el hacer match con las cifras reales.
Luego tenemos el siguiente punto, que es la presentación del valor de exportación e importación incorrecto. Eso es lo que comentaba mi compañero Irán. Las empresas comúnmente no se leen el manual o por el... Ah, mira, yo creo que es este valor, el de exportación, el de importación, y presentan un valor que no es el correcto y puede dar al siguiente punto, que son porcentajes insuficientes. Este punto, pues, puede derivar de una cancelación y hay algunos programas que menciona el manual, que es una cancelación automática. Si en el caso de que no puedas, no se cumpla con el porcentaje, automáticamente te cancelan el programa. Eh, te da un acuse, viene específico que te da un acuse de resolución de cancelación. Luego tenemos el siguiente punto, que son las ventas totales insuficientes. Puede haber una mala suma en los valores de las ventas totales que se toman en cuenta o a consideración la declaración del ISR. Entonces podemos tener ciertos problemas a la hora de los porcentajes o simplemente pues venga el siguiente punto, que son la confusión con los miles de pesos. En el manual del RAOCE viene especificado que los apartados en donde se ponen las ventas totales, el valor de exportación, valor de importación, son en miles de pesos. Nos tocó ciertas preguntas en donde nos decían que nos mostraban la pantalla y ponían el valor completo, cuando esto es erróneo. ¿A qué me refiero? Ponen toda la cifra como es, pero el sistema te está diciendo que si pones un dígito ya son miles de pesos. Entonces puede haber una confusión en donde presentes más del valor del que debe de ser. Entonces es muy importante el leer ese tipo de consideraciones en donde puede haber ciertos problemas con, oye, estás declarando de más o eso no es el dato que yo tengo aquí en la declaración de tu SR o en el SAI, etcétera. Ahora, pasando más desglosadamente las cifras erróneas, pues es como lo comentó mi compañero Irán, el valor agregado es uno de los más importantes y muchas empresas no lo toman en consideración por tomar en consideración otros valores. Puede ser inclusive el valor en aduana, el valor de exportación, etcétera. Entonces, es muy importante poner mucho hincapié en que hay cifras eh, que son exclusivas para presentar el RAOS. Luego tenemos el siguiente punto, que son los cuidados de plazos y requisitos. Muchas empresas, me tocó una en donde una empresa no sabía que era Altex, entonces pues ahí hay un problema y no llegaban al porcentaje del requisito que te pide Altex, ¿no? Que es del 50%. Entonces, no sabían que eran Altex, no tienen ciertas consideraciones y esto puede derivar en incumplimiento tanto de la fecha como de los valores, o sea, del porcentaje y de qué valores se deben de presentar. Puede haber cancelaciones o suspensiones debido a que, por ejemplo, varían en qué fecha se presenta el IMEX, en qué fecha se presenta el PROSEC. Entonces, hay muchas empresas que son PROSEC y no son IMEX, no necesariamente son IMEX. Entonces, al ser PROSEC se presenta del 1 de abril al 30 de abril. Aunque no salga el manual publicado, la recomendación es que se presenten esas fechas con los valores de acuerdo a los manuales que no han cambiado mucho. De hecho, del 2024 al 2025, si no me equivoco, no cambió nada. Y pues por eso es la importancia del conocer a la empresa qué programas de fomento cuenta. Si eres IMEX, PROSEC, Altex, ESEX, que el Altex y ESEX pues ya están derrogados. Sin embargo, hay empresas que se quedaron con con este programa de fomento, perdón. Entonces, es muy importante considerar.
Luego, tenemos un apartado muy interesante, que hay un punto destacable, que es qué hacer en caso de incumplimiento en un error de una presentación del RAWS. En este, pues se cuentan, en el mismo manual nos detalla que se cuentan 5 días hábiles después de la presentación, o sea, posteriores a la presentación del RAWS, para poder rectificar ciertos errores en cálculos, que lo presentaste en miles de pesos, perdón, presentaste la cifra completa en lugar de en miles de pesos. Entonces, hay una forma de remediar ese error. Existe, por ahí se escucha que le puedes hacer un escrito a la autoridad del representante legal, detallando el por qué no cumples con el porcentaje o con el valor de ventas, que son de medio millón en IMEX, y le justifiques el por qué no cumpliste. Esto no está en ninguna disposición legal. Sin embargo, se ha escuchado que, o por lo menos hemos escuchado, que muchos recomiendan hacer este escrito. Sinceramente, nosotros no lo recomendamos porque, uno, para empezar, creemos que ni siquiera va a llegar a que la autoridad te conteste o que lo lea siquiera. Entonces, segundo, si lo lee, pues te estás poniendo básicamente tú la propia piedra para trompezarte, ¿no? Entonces, lo mejor es no presentar este escrito en donde detalles o justificando el por qué no llegas a los cálculos, al porcentaje requerido, dependiendo de tu programa, ¿no? Entonces, fuera de este supuesto, si tú cometiste un error de un dígito, etcétera, como los mencioné, errores en los valores declarados, pero que tú veas que, me equivoqué en tal apartado, pues del correo del representante legal de la empresa, en donde adjuntes el poder legal y su INES, detalles bien en qué apartado te equivocaste y la corrección y el cálculo que se debe hacer. Los correos a los que se debe enviar es en atención.imex@economia.gov.mx, están proyectados, y el de atención .prosec@economia.gov.mx. Estos son sacados estrictamente del manual de BUSEM, que se publicó en 2025. Entonces, en caso de cualquier error que puedas tú rectificar, fundamentar, lo importante es que se corrija o se den cuenta en 5 días hábiles después de la presentación del RAUS para poderlos rectificar. Y ahora, pues, sin más, vamos a pasar al área de atención. Permítanme. Muchas gracias, Joel, muy interesante. Han llegado varias por ahí. Dice, en el caso de hacer submaquila, también se reporta el valor agregado y, no, en caso del valor agregado y como exportaciones. Perdón, Alberto, no alcancé a escuchar. Sí, Estamos no te preocupes. con... En el caso de hacer submaquila, también se reporta el valor agregado, así como las exportaciones, supongo. Sí, en caso de Susu Maquila, sí es importante primero determinar algo, ¿no? Y poder, tener en cuenta algo que se proyectó, que no dice si eres maquila o submaquila, el supuesto, ¿no? El supuesto dice más que nada si o sea, los dueños de la mercancía, si tú como empresa no eres dueño de la mercancía, ¿no? El supuesto lo dice claramente y hace énfasis en que si no eres el dueño de las mercancías, pues lo hagas conforme al valor agregado, ¿no? Ok. Me gustaría comentar algo, Ujú. Sí, sí, adelante. algo como punto final, este, que es el tema de los errores, ¿no? Que comentaba Joel, y que muchas personas que nos estarán viendo dirán, oye, pues, ¿sabes qué? Yo no consideraba los B1 como exportaciones, ni los consideré, ¿no? Dentro
de lo que es el cálculo, ¿no? Entonces, pues me dio menos porcentajes, ¿no? Porque no lo incluí. Según yo, nada más es puro tema de RT, ¿no? Y muchas personas, más de las que pensamos, sí creen que nada más es un tema de las claves de pedimento RT, que es retorno, ¿no? Que las B1 no se incluyen, ¿no? Y que muchas empresas, no sé dónde corrieron el rumor de que nada más RT, pero sí me sorprende bastante que muchas empresas pasen este rumor de que los B1 no se deben de incluir dentro del reporte, ¿no? Y están cayendo en una equivocación gigante al no reportarlos porque obviamente si no incluyes esto, pues tu porcentaje baja, ¿no? Y si no lo cumples te cancelas, ¿no? Entonces, si tú no tienes este porcentaje y no estás considerando estos puntos del B1, pues hay que corregirse, ¿no? En ese aspecto y presentarlo correctamente. Porque ahorita nos están mirando muchas empresas que inclusive ni siquiera han presentado, ¿no? A lo mejor estaban esperando este webinar para poder presentarlo y a ver qué decíamos nosotros, para poderlo hacerlo correctamente, ¿no? Pero si ustedes son una de las empresas que lo acaban de presentar y que no exceden los 5 días hábiles y no consideraron ciertos aspectos como los miles de pesos o como añadir la clave B1, sí recomiendo poder contactarse inmediatamente porque sí te da pie a poder corregirse, ¿no? Oye, Irán, ¿qué incluye en ese correo? Sí es importante poder decir que pues, no les van a volver a habilitar lo que es el recuadro para volverlo a llenar, ¿no? Entonces, nada más hay que recalcar en el correo qué es en qué te equivocaste, qué deben de tomar en cuenta en sí para poder reemplazar el número en el que se equivocaron, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues en ventas tenía 10,000 dólares y creo que esto no lo comentamos, pero sí, sí es importante poder decir y dar un ejemplo, más que nada, de cómo se representarían miles de pesos, ¿no? Si pones uno, estás hablando de 1,000 pesos, ¿no? Prácticamente. Entonces sí es importante dimensionar eso. Oye, Irán, pues tengo decimales, ¿no? Yo diría que, y nosotros lo hemos hecho de esa manera porque consideramos este, que no afecta porque como son con miles de pesos, pues sí redondeen pues hacia arriba o hacia abajo a- conforme se estipula, ¿no? A lo que se estipula. Entonces, ese es en ese tema que considero muy importante. Ahora, en el tema del PROSEC, porque hay empresas que nada más tienen PROSEC, sí es importante tener bien claro qué bienes se están produciendo, porque los van a tener que poner. Oye, eran pues, uno por uno lo tienen que poner. Entonces, hay que tenerlo identificado inclusive antes de que llegue esta fecha. Entonces, eso era con base a lo que quería clarificar un poco, Alberto, y me quise extender un poquito más, Sí, porque sí consideré importante ver este tema, ¿no? sí, y está bien porque fíjate, ahorita llegó una pregunta, dice, buen día, me he confundido un poco en lo siguiente. La indicación es que se reportan los B1 y RT, el valor agregado. Pero si tengo B1 y RT de desperdicio, en lo cual no se considera valor agregado, ¿esos se suman o no? Se suma lo que tiene valor agregado. Ok, nada más, ¿verdad? Exactamente. Recordemos que la columna que se suma es la del valor agregado. Y si el desperdicio no tiene valor agregado, obviamente, porque es desperdicio, pues no tienes nada que sumar, ¿no? Ok. Lo adicional, la empresa IMEX, tenemos una empresa IMEX hermana que no es IMEX, pero sí hace B1s.
para IMEX. Ella no está obligada a hacer ninguna declaración, ¿verdad? Si no tiene ningún programa IMEX, la empresa en sí, un programa de fomento no está obligado. Ujú. Ok, si una empresa cuenta con un programa IMEX, pero también tiene PROSEC, entiendo que aún pueden presentar el reporte de PROSEC hasta el 30 de mayo, ¿es correcto? Este es lo que comentaba dentro de la exposición, ¿no? Hay Ujú. dos leyes que se contradicen fatalmente, ¿no? Que una es el decreto y que dice Ah, el decreto, ¿sabes qué? A mí me interesa poco, tienes IMEX también, ¿no? Tú si eres PROSEC tienes hasta el 30, ¿no? Y hay un criterio que es la 3.411, si no me equivoco, que dice, oye, ¿sabes qué? Para esta presentación, hazle caso al manual, ¿no? Y el manual dice, PROSEC, del 1 al 30 de abril, y abajo dice, excepción, si cuentas con IMEX u otro programa, se extiende hasta el 30 de mayo. Pues entonces aquí le haces caso, ¿no? Pero mi recomendación es, si no te han cancelado el PROSEC, significa que la autoridad lo está tomando en esta ocasión como hasta el 30 de mayo, ¿no? ok. Dice, ¿existe alguna fórmula para poder calcular el valor agregado? Esto si contabilidad no nos proporciona los gastos hasta fin de mes. Ah, caray. Bueno, recordemos que el RAOSE, pues es conforme al ejercicio fiscal anterior. Ujú, O sea, pues yo creo que el de diciembre, pues ya lo tienes, ¿no? ujú, Entonces, no hay una fórmula específica y la ley es muy ambigua, pero sí te dice que todo aquel que intervenga o todo aquel gasto que intervenga directamente en el proceso productivo del bien, ¿no? Puede ser ujú. pues, la luz, la renta, sueldos, salarios y demás, ¿no? Dice, si no manejo valor agregado porque doy servicio de almacenaje y no manejo valor agregado en mis pedimentos, ¿qué valor debo declarar en ese dato? Pues debería de tener valor agregado, ¿no? Que no Ujú, hagas una manufactura en sí del producto, pues no significa que no tengas valor agregado, ¿no? ujú, Y sí sugiero que se revise de una manera más detenida para esa empresa que está preguntando, porque es riesgoso ese ujú, tema, ¿no? ujú. Lo mencionaste, pero que sigue siendo una pregunta. Dice, ¿puedo corregir el RAOSE ya presentado si identifiqué errores? Sí, la autoridad te dice 5 días hábiles, ¿no? Ujú, Es muy explícita en ese aspecto. Pero si ya pasaron más de 5 días hábiles, sí recomiendo enviar correo. La verdad, la autoridad suele ser bastante considerada, porque esto, si bien muchas empresas no saben presentarlo de manera correcta, sí considero que vale la pena, inclusive si ya pasaron los 5 días hábiles. ok. ¿Y si contestan los correos? ¿Al correo que tú le enviaste o...? La corrección generalmente no nos ha tocado que respondan, pero sí no. Y es que es un tema tan ambiguo porque envías el correo y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues no era 1 millón, ¿no? Eran 1000. Se me fue un cero por ahí. Por favor, hacer caso omiso y demás. Y pues si no hay repercusión del mismo, pues tú tienes el correo que te respalda, ¿no? Ujú, Pero generalmente no contesta. ok. Pues tú tienes que estar correteándolos hasta que te... Sí, y quiero comentar algo, hacer un poquito de espacio, Alberto, Ujú, porque el tema de ¿por qué se publicó tan tarde lo que es el manual, ¿no? ujú, Porque generalmente antes se publicaba con mucha anticipación y sí sabemos que en Secretaría de Economía hay una desorganización muy grande. Hay un tema, se están tardando bastante en las cosas. Hay un tema de desorganización, si bien mi compañero Joel dijo del tema de que era exactamente igual el manual del 2024, pues no duden que nada más le hayan puesto el 5, ¿no? El puro 5 nada más en la parte de arriba. Sí, casi casi le ponen un parche al 4 y le ponen el 5, ¿no? Y es un tema, no sé a qué se deba, no sé si se deba, pero nosotros llamamos directamente a Secretaría de Economía y ellos mismos nos dijeron esto que estamos comentando.
Ellos mismos nos dijeron que hay un tema de desorganización muy grande dentro de la Secretaría y que se está retrasando muchos trámites. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso en temas de la pregunta que me hiciste, Alberto, de que, oye, ¿te responden? Pues si no están respondiendo ni trámites, pues no van a, nos van a responder esto. Definitivamente. Ahora, y lo mencionaste, creo que en dos ocasiones, la importancia que tiene este documento y de veras, o sea, se le da ese peso, porque finalmente es como una declaración anual, ¿no? De comercio exterior, donde dices, aquí está todo, ¿verdad? Todas mis operaciones. eh, ¿por qué hay tanta, digo, por lo mismo que no, la autoridad no está al pendiente al 100%, Ujú. lo han dejado? O sea, porque no ha tenido alguna repercusión directa en la empresa, por eso se ha dejado. Sí quiero comentar algo muy importante, ¿no? Y que todos, y creo que es la razón de ser de este webinar y porque hay mucho interés en este tipo en este tema, Ujú, porque en los años pasados, pues ya después de septiembre, que es cuando ya empiezan a cancelar, pues sale en el diario oficial en el DOF, ¿no? En el diario oficial de la Federación, empresas canceladas por no presentación del RAOS, y publican un listado, ¿no? Y evidenciando muchas empresas y que me tocó ver muchas empresas muy conocidas y dije, wow, no puedo creerlo de que siendo la empresa internacional tan grande, ¿no? No se le haya olvidado presentar el RAOS, ¿no? ujú, ¿Cómo es posible, no? Entonces, la autoridad está tomando cualquier cosa para poder cancelar IMEX y no es como que no le agraden las IMEX, ¿no? ujú, Sino que es un tema que quiere ya que las empresas estén en cumplimiento y que ya han habido empresas canceladas, ¿no? Los últimos 3 años, podría ser 2020, 21 para acá, ya han habido estas publicaciones donde cancelan y no 10 ni 15, ¿no? O sea, las cancelaciones vienen de 80 muchas empresas, ¿no? wow. Aquí viene una pregunta un poquito más larga. Dice, buen día. Para una empresa que maneja las mercancías a consignación, es decir, no es dueño de las mercancías y no maneja valor agregado en el pedimento, y se ha acreditado el RAOCE bajo el supuesto de cumplimiento de las ventas al extranjero por $500, pero en los últimos años la empresa ha generado ingresos por otros servicios, no IMEX. ¿Debe considerarse únicamente las ventas en miles de pesos por servicios IMEX? Ok, sí, eso es muy importante. Lo que viene y lo que marca son ventas totales, ¿no? Ujú, En la declaración de ISR, pues vienen diferentes apartados que mencioné, ¿no? Uno que viene ventas y o servicios al extranjero, ventas nacionales y otros ingresos o productos, algo así. Todos esos se necesitan sumar. Se necesitan sumar porque al fin y al cabo lo que te pide son ventas totales, ¿no? Yo sé que tienes un compromiso de $500,000 y que el IMEX lo marca más que nada, que a ventas a Estados Unidos, pero sí se consideran este tipo específicamente para el RAOCE, ¿no? Ahora, aquí la disyuntiva entra en el cumplimiento del decreto, ¿no? ujú. Entonces, sí es importante poder ver por qué no hay valor agregado primeramente y segundo, ver cómo se componen esas ventas, ¿no? Dice, al pasar el inventario y darnos cuenta de un error posterior al haber declarado, tengo un tiempo de gracia, lo encontraste en 5 días, ¿verdad? 5 días hábiles, pero si ya te pasaste esos días, sí, considero que vale la pena enviar correo. Ok. Que no te van a contestar, pero que tienes que dar No seguimiento. te van a contestar ni nada, no dices si están bien o no, pero si no te llega la cancelación, pues. Y es que es un tema en el que, pues, muchos dicen, pues, el manual, pues, no es una ley, ¿no? Es un manual, ¿no? Pero las nuevas reglas y criterios de Secretaría de Economía te dicen, te vamos a publicar en el SNICE y hazle caso a ese manual. Entonces, sí hay un hilo conductor que te lleva a que ese manual, pues, sí tiene una validez legal, ¿no? Va. Pues dice, buenas tardes, el valor agregado en pedimento B1 del 23, pero que se pagaron en el 24.
este valor agregado debería tomarse en cuenta para el RAOCE del 24. Ok, la venta fue del 2023. Sí, pero se pagaron hasta el 24. Yo consideraría que como la venta o el valor agregado es conforme al ejercicio fiscal del 2023 y se tiene identificado de esa manera, pues yo considero que entra en el ejercicio 2023. Mm, ok. Hay un comentario por aquí que nos mandaron, dice, el SAT no sanciona por no presentar el RAOS, ya que no es una declaración, es un reporte informativo. Quien penaliza es la Secretaría de Economía, cancelando el programa. Si el SAT lo detecta, le solicita a la Secretaría de Economía que cancele el programa. Es correcto. Sí, ¿Sí? de hecho, y es que la presentación del mismo te lo pide las reglas y criterios de Secretaría de Economía, ¿no? Y es por eso que se hace este tipo de triangulación, ¿no? Ahorita que hablaba de las ventas totales, nos complementó la pregunta, dice, incluso por actividades no IMEX, de los $500,000 de las ventas totales. Es que recordemos que la disposición sí está específicamente en el decreto IMEX, sí está marcado de que son $500,000 de ventas al exterior. Eso sí lo marca bien específicamente el decreto IMEX y fuera de lo que es el RAOCE, ¿no? Entonces ahí ya te estás metiendo a otro tema un poquito más delicado, ¿no? Y si es cancelación directa no cumplir con ese compromiso, porque es un compromiso que tú haces cuando tienes este programa. Dice, no presentar de manera correcta y no corregirlo puede ser causal de cancelación de certificación. No, voy a decir que no. Si lo presentaste incorrecto, pero cumples con los porcentajes y demás, pues no va a pasar nada, ¿no? Porque ahorita todavía no hay una fijación tan grande Ujú, en lo que es, muéstrame que es verdad, ¿no? ujú, O te, generalmente lo que ve la autoridad es porcentajes, valores, tiempos de presentación, ¿no? Entonces se va sobre esas empresas, ¿no? Las empresas que dicen, pues me puso 1,000,000 y me puso 100,000 de valor, da exactamente el 10%, o sea, aunque sea falso, ni los voltean a ver, pues, porque claro. es un tema que se ha venido regulando poco a poco, ¿no? Ahora, con el cruce que tienen de información ya con aduana y con el SAT, pues cada vez se va a ir depurando más esa información y van a poder ver discrepancias mucho más rápido. Es correcto, esto yo lo llamo como un aviso, que se está revisando este tema por parte de la autoridad, y bien lo decía, este, nuestro socio de Gran Thornton, Rafael Rubí, dice, y es una frase muy, muy certera que me gusta, que es, pues el lobo ya está diciendo que ya viene, ¿no? Entonces, si ya viene, pues vete preparando porque sí va a venir, ¿no? En temas de IVA Jeps nos avisó mucho y ahorita ya está aquí, ¿no? En temas de IVA Jeps, y no duden que va a estar aquí en temas de una fijación más grande en temas del RAOCE, ¿no? Bueno, complementar un poquito lo que habías comentado, buena pregunta, dice. Si se cumple con las ventas totales por los $500,000, mi pregunta es, en el total de ventas, ¿solo consideramos las IMEX, independientemente de que la empresa haya reportado ingresos mayores en declaración anual por esas otras actividades no IMEX? Ok, solo reportaron. O sea, las ventas totales fueron por los $500,000. ¿Las ventas totales fueron por $500,000 o las ventas al No, extranjero si fueron se por cumple 500,000? con las ventas totales por los $500,000, mi Ajá. pregunta es, ¿en el total de ventas solo consideramos las ventas IMEX independientemente que la empresa haya reportado ingresos mayores en declaración anual por esas otras actividades no IMEX? Ok, sí, este es un tema y que no lo especifica en el manual muy precisamente, ¿no? No te dice, oye, agarra este de la declaración anual, agarra este y agarra este, ¿no? Ujú, Estos $500,000, como lo comenté en la presentación, es con base al decreto IMEX, ¿no? Que tú tienes un compromiso por cumplir. Pero en el manual te dice ventas totales, ¿no? Entonces es un tema que, si bien puede manejarse en temas de interpretación y que el manual no te dice, este,
específicamente que los $500,000 que te están mencionando del RAOSE es por lo del decreto IMEX, pero te dice ventas totales, no te dice de qué. Entonces, por eso es que en los reportes yo los considero conforme a las ventas del extranjero, otros ingresos y o productos, ¿no? Si ya presenté el reporte PROSEC, Altex, etcétera, en abril, ¿aún debo presentar el reporte IMEX? Ah, caray. Ahí se estuvo, está confuso porque si ya presentó el PROSEC, es que solo es una presentación. Tú cuando te metes a USEM, Ujú, solo es una presentación. Se te abre un recuadro que dice programas de fomento con el que cuentas, ¿no? Y te dice IMEX, PROSEC, Altex, ¿no? ujú. Y ya te pone el recuadro de poner los requisitos específicos para ese supuesto, ¿no? O sea, la pregunta está un poquito rara porque no puedes presentar PROSEC y Altex y luego IMEX, porque al fin y al cabo no te va a dejar, ¿no? O sea, Ujú. nada más puedes presentar una vez conforme a todos los programas que tienes. Ok. Por ahí nos piden sus datos, vamos a ponernos a hacerlos disponibles ahorita también en la presentación para que les puedan mandar de forma directa dudas, sobre todo ya empiezan a salir ahorita algunas dudas de más complejas, ¿verdad? Que ya son situaciones más particulares. Entonces vamos a poner los datos para que puedan, mandarles las preguntas y ya que ustedes nos apoyen, Irán con las dudas que vayan saliendo. Claro que Hay sí. otra hay una más por aquí que dice, ¿puedo delegar la presentación del RAOSE a un tercero, consultor o despacho? Sí, en ese aspecto, obviamente sí, para poder revisar lo que es específicamente los puntos a presentar, siempre y cuando se usen los datos correctos de la empresa, ¿no? Ok. Pues básicamente, te digo, esas son ya, además son otra vez de los mismos errores y algunas cosas adicionales. No sé si quieres hacer algún comentario final, Irán. Sí, en este Bueno. aspecto, quiero hacer un comentario para todas las personas de comercio exterior y que viven dentro de del programa IMEX. Sí me gustaría comentarles y transmitirles que el tema del comercio exterior está totalmente presente, ¿no? Y que este punto del reporte anual de comercio exterior es un punto clave para seguir teniendo este programa y para seguir teniendo todos los beneficios que este programa te brinda, ¿no? Entonces, sí es importante externar el cumplimiento correcto de los datos donde se toma para hacer el cálculo del reporte. Considero que transmitir esta idea o este tema de la importancia de estas presentaciones es importante compartirlo con sus superiores, ¿no? Con representantes legales, gerentes de planta, y decirles la importancia del por qué se debe manejar correctamente y qué peligro puede tener en una cancelación del programa por no presentarlo bien, ¿no? O por no tener datos correctos, o por estar sacando datos o poniendo datos dentro de la declaración de la ICR y dentro de los pedimentos que no son correctos, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Irán. Con esto llegamos al cierre de nuestro webinar. Agradecemos nuevamente a Irán Uribe, a Joel Macías de Grant Thornton por ser aliados estratégicos de Incomex y por sumarse activamente a nuestras capacitaciones. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como Incomex Nacional y suscribirse a nuestro podcast donde tratamos temas clave para el cumplimiento en comercio exterior. Mañana publicaremos un nuevo episodio con Irán, nuevamente, donde hablaremos sobre la certificación IVA y IEPS, claves, riesgos y cómo mantenerla. No se lo pierdan. Antes de que nos vayamos, también les damos las gracias a Irán y a Joel por su participación y sobre todo cualquier duda, comentario. Vamos a estarlos enviando para que les puedan contestar en caso de que tengan algún caso ya muy particular. No se pierdan mañana el webinar. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde. Saludos.